Facultad de Contaduría y Administración UNAM. 91 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina. y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. Vamos a tener un temazo y una super invitada que todos ustedes conocen, que es una persona muy admirada, súper conocedora del tema. Vamos a hablar de la disposición de los recursos de las AFORES, pero no solamente eso, vamos a ver ¿qué puedo hacer? Me quedé sin trabajo. Estamos ya a 5 meses de haber empezado esta pandemia o por concluir 5 meses de estar recluidos. Mucha gente perdió su trabajo y para ello pues tenemos a alguien que yo creo que no necesita invitación. Nada más decir su nombre es suficiente. Nos acompaña y le doy la bienvenida a la doctora Gloria Arellano. Gloria, gracias por acompañarnos el día de hoy. Salvador, es un placer estar contigo, con todo el auditorio y con un tema tan candente, tan vigente y tan importante para todo nuestro auditorio. Así es, vamos a empezar con ese tema, pero ¿qué te parece si antes vamos a un pequeño corte, vamos a un pequeño mensaje y empezamos con nuestro tema? Claro que sí, Salvador, con mucho gusto. Consultorio Fiscal. Radio. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Consultorio Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Quieres retirar tus fondos de ahorro para el retiro y no sabes qué hacer? En Consultorio Fiscal Radio te decimos, el retiro total por pensión y negativa IMSS es el trámite mediante el cual el trabajador solicita la entrega de los recursos de la cuenta individual que correspondan según el régimen bajo el cual se hayan pensionado. Los requisitos para llevar a cabo esta disposición son los siguientes. Estar registrado en una AFORE. Contar con una resolución de pensión o negativa de pensión emitida por el IMSS. Contar con un expediente de identificación del trabajador actualizado, que será generado por la AFORE con información del trabajador, su identificación oficial y un comprobante de domicilio. El trámite se lleva a cabo de la siguiente manera. 1. Realizar una presolicitud de retiro total en el portal del Sistema de Ahorro para el Retiro por Internet, para obtener la clave única de servicio, o bien acudir a alguna sucursal de la AFORE que administra la cuenta individual para que el personal ayude al trabajador en la presentación de dicha solicitud. 2. Acudir a la sucursal seleccionada en la presolicitud y llevar la siguiente documentación. Presolicitud de disposición de retiro total. Solicitud de disposición de recursos debidamente llenada y firmada, misma que será proporcionada por la AFORE. Resolución de pensión o de negativa de pensión. Identificación oficial vigente. Estado de cuenta de la AFORE o algún comprobante que acredite el registro del trabajador en la administradora. Estado de cuenta bancario con cuenta clave bancaria estandarizada. 3. Una vez procesada la solicitud, la AFORE pondrá a disposición del trabajador o su beneficiario los recursos correspondientes de acuerdo al régimen pensionario elegido. Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuentas Claras. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, después de escuchar esta Cuentas Claras, muy interesante, siempre se aprende algo nuevo. Vamos a empezar con el tema de retiros o disposición de recursos de la AFORE.
Y a mí me gustaría, Gloria, que me dijeras, ¿cuándo puedo retirar esos recursos que están en la Afore? ¿Hasta que cumpla yo qué edad o en qué momento lo puedo hacer? Sí, muy interesante pregunta. Mira, de principio, el principio general señala que solamente se pueden retirar en el caso de los colaboradores que estén cotizando y pensionándose con la ley del 73, cuando ya están pensionados, cuando tienen ya la resolución de la pensión, entonces tienen derecho a retirar el SAR del 92, el SAR del 97, Infonavit del 92, Infonavit del 97. Eso puede ser con pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. También pueden retirar ahí sí la totalidad de sus recursos cuando tengan negativa de pensión, es decir, no alcanzan las semanas de cotización o ya perdieron su periodo de conservación de derechos, entonces les da el instituto una negativa de pensión y pueden retirar el saldo entero que tengan en su cuenta individual. Esto es para los trabajadores que cotizaron con la ley o que tienen derecho a pensionarse con la ley 73. Correcto. Y el otro escenario con la ley del 97, cuando los colaboradores ya llegaron a los 60 años mínimo y no alcanzan las semanas de cotización, la ley autoriza, la ley del 97, que retiren la totalidad de sus recursos en la cuenta individual. De la misma manera, tienen este derecho los trabajadores en el tema de que no alcancen las semanas para una pensión de invalidez y vida, bueno, pues también pueden retirar el saldo de su cuenta individual. Ahora bien, hay dos esquemas únicos, o sea, en los cuales establece la ley del Seguro Social que puedes obtener algunos recursos de tu cuenta individual que no son teniendo la pensión o negándote la pensión, ¿no? Porque el esquema general es obteniendo la pensión, te dan algún saldo con la ley del 73, con la ley del 97 solamente te lo dan si te niegan la pensión. Okay, con la ley del 77 te dan la pensión, te dan la totalidad. Okay, entonces en este caso solamente, en el primer caso que estás planteando, solamente la Afore está creada para mi pensión, para cuando yo llegue a cierta edad y con eso me pueda yo jubilar. Es correcto, así es. Ahora bien, hay dos esquemas distintos establecidos por la ley del Seguro Social. Uno está en el artículo 191, que es el que se refiere a la ayuda para desempleo, que es el caso en que el colaborador no tenga trabajo, y vamos a ver una serie de requisitos porque son dos supuestos distintos muy importantes en los cuales los colaboradores que cotizan al IMSS tienen derecho a la ayuda para desempleo. Entonces, punto número 1, necesitan estar mínimo 46 días de desempleados y con la baja del Seguro Social, y el saldo que se va a utilizar es de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y hay dos opciones. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta todos nuestros radioescuchas, porque la opción A es la cuenta individual tiene que contar con dos requisitos para que puedan utilizar la ayuda para desempleo. Y uno de los requisitos es haber estado abierta 3 años, al menos 3 años desde que abrí la cuenta, y un mínimo de 12 bimestres de cotización, ¿no? 12 bimestres de cotización. Entonces, en ese supuesto, podrá el trabajador retirar en una sola exhibición 30 días de su último salario base de cotización o 10 veces la UMA mensual. En este sentido es lo que sea menor,
¿no? Lo que sea menor. Entonces, lo que sea menor, es Ok. decir, retirar en una exhibición la cantidad de 30 días de su último salario, y el límite, digamos, el límite de esto no es lo que sea menor, sino el límite es 10 veces la UMA, es decir, 26,411.52. Ese es el monto máximo que puede un colaborador retirar en la opción A, es decir, 12 bimestres de cotización y 3 años de haber sido abierta. Ok, ¿correcto? esa es la primera opción. Esa es la primera opción. La segunda opción es cuentas individuales que tienen 5 años o más de haber sido abiertas, ¿sí? Y que podrán retirar de esas cuentas, aquí sí, la cantidad que resulte menor entre 90 días de su propio salario base de cotización de las últimas 250 semanas o las que tuviera, si no alcanzó las 250, nada más tenía 150, sin problema, es 90 días de su propio salario de las últimas 150 o las que tenga, máximas 250, o, este sí es el menor, el 11.5% del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Aquí, en este caso, no se los van a dar en una sola exhibición, sino que se los van a entregar en 6 mensualidades. Y la primera podrá ser de un monto de 30 días de su último salario base de cotización. Las restantes, cada vez que vaya a ser el momento de volver a pagar la mensualidad, recordando que es un máximo de 6 mensualidades, cada vez que vaya a ser el pago, hay que acudir a la Afore para acreditar que sigue el colaborador sin trabajo para que le hagan el siguiente pago, ¿sí? Okay. Ese es el esquema jurídico. Okay. Ahora, el otro tema es, pues, ¿cómo lo hago? ¿No? Exacto, era lo que te iba a preguntar, ¿cómo y en dónde? ¿Voy al seguro o voy a la Afore? Vas a la Afore, fíjate, que vas, en este sentido, vas a la Afore, tienes la opción de sacar la presolicitud de retiro por desempleo directamente en la página de la CONSAR, o sea, para avanzar en el proceso. Esto lo encuentras en www.mediosar.com.mx y entonces ahí retiras tu presolicitud y la llenas. O de todos modos la tienes que llevar a la Afore. O la otra opción es vas directamente a la Afore y una vez que te den la presolicitud, la llenas, tienes que esto de la Afore puede ser a cualquier sucursal de la Afore a nivel nacional, hay que llevar su número de seguro social, su estado de cuenta bancario, y es la Afore la que le solicita al IMSS la aprobación. En 5 días, la teoría dice que en 5 días solicita la aprobación, y si el IMSS le acredita al colaborador que efectivamente cumple con los requisitos, cualquiera de los dos supuestos, el de la opción A o de la opción B, entonces acredita el IMSS el hecho de que el colaborador pueda retirar el saldo de la cuenta individual. Y esto lo puede ir directamente a recogerlo o puede pedir que se lo transmitan se lo transfieran en una cuenta bancaria. Ok, pero esto solamente si pierdo mi empleo. ¿Perdón? Esto solamente si me quedo sin trabajo debido a si me quedo sin trabajo, no, cualquier situación. Debido a lo que quieras, sí, si te quedas sin trabajo debido a lo que quieras, nada más que tienen que pasar 46 días para que tú puedas, fíjate, y son días naturales, 46º día natural, Salvador. Híjole, o sea, ¿estamos hablando de qué? ¿De mes y medio? Mes y medio, así es. Sí, así de es. mes y medio. Si ya no tienes trabajo en mes y medio, puedes ir. Ahora,
El asunto aquí, que quiero ser muy, muy precisa, es lo siguiente, mira, señor. Esto provoca que te disminuyan semanas de cotización. Para ¿sí? mi pensión. O sea, yo quiero sí, para tu pensión y que te disminuya el saldo de la cuenta individual. O sea, hay un procedimiento que ahorita vamos a platicarles a nuestros radioescuchas de antes cómo de que platiquemos eso. Ajá. Antes de que platiquemos eso, tengo una pregunta de nuestros radioescuchas, de Janet Aguilar, que me pregunta que cómo le avisa a la Afore que aún no está trabajando. No, ¿cómo se avisa que? No, pues se puede hacer vía, primero, en principio el procedimiento determinado por la CONSAR determina que nada más es vas a manifestar bajo protesta de decir verdad, ¿eh? Okay. Con eso es suficiente. No tengo que llevar mi aviso de baja. No tienes que llevar tu aviso de baja, nada más lo dice textualmente las disposiciones de la CONSAR. Sin embargo, yo sí le recomendaría a Anita que sacara su constancia de semanas de cotización del IMSS, porque ahí se ve claramente, porque la sacas del día en que vas a acudir al instituto, se ve que sigues dada de baja, ¿sí? ¿Cómo se saca esta constancia de semanas? Nada más entras a la página de internet del IMSS Digital, diagonal, pensionado jubilado, diagonal, constancia de semanas cotizadas, y es tu radiografía ante el IMSS del día de hoy. Y con eso la imprimes y viene la fecha y viene que sí, que la baja está desde tal día. Yo llevaría ese documento, no lo piden, ¿eh? O sea, basta textualmente, las disposiciones de la CONSAR señalan que es manifestar bajo protesta de decir verdad que aún estás desempleado. Yo sí llevaría la constancia porque esa es una radiografía del día de hoy. Claro. Oye, fíjate que también nos está preguntando Azucena Muñoz. Hola, buen día. En caso de que el titular de la cuenta de la Afore hubiese fallecido, ¿cómo se hace el trámite para recuperar esos fondos? Buenísima pregunta, sí, miren. Aquí hay dos opciones para solicitar esos fondos. La primera sería si la persona que falleció tiene alguna esposa o concubina o algunos o hijos que pudieran solicitar, hijos por supuesto menores de 16 años, mayores de 16, menores de 25, que estudien en planteles educativos nacionales y que lo puedan acreditar, o algún hijo con alguna discapacidad. En esto, si hubiera alguno de esos, o padres, abuelos que dependan económicamente del trabajador y que vivían con el trabajador, podrán acudir a la unidad médica a solicitar la pensión que les correspondería, que podría ser una pensión de viudez, de orfandad, de ascendientes, y con esa resolución ya van a la Afore y les dan aquí no sería el saldo entero de la cuenta individual, sino si son personas que tienen derecho a la ley del 73, porque era un pensionado de la ley del 73 y no había sacado su saldo, entonces podrá retirar el SAR del 92, SAR del 97, Infonavit del 92 e Infonavit del 97, pero de no ser ese supuesto, la otra opción es acudir a presentar una demanda de designación de beneficiarios legales para que sea en la Junta de Conciliación y Arbitraje quien determine los que tengan derecho a la totalidad de la cuenta individual si el fallecido no había ya obtenido su saldo. Ajá. Y tiene testamento, la persona que falleció, mejor. Pero aún con el testamento o aún con la designación de beneficiarios sustitutos en la propia Afore, no les dan los recursos a menos que la Junta, en la
Junta de Conciliación y Arbitraje se haya designado a los beneficiarios legales, si hay legales, o los beneficiarios que corresponden. Bien, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos? Tengo algunas preguntas de nuestros amigos radioescuchas y seguimos también con el tema que te interrumpí hace unos minutos. Claro que sí, con mucho gusto, Salvador. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 14 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el acuerdo con los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial de Producción y Servicios, IEPS, aplicable a combustibles en el periodo comprendido del 15 al 21 de agosto de 2020. También emite el acuerdo en donde se estipulan los estímulos fiscales utilizables a la enajenación de gasolinas en la zona fronteriza con Estados Unidos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publica la convocatoria para la Convención Obrero-Patronal de la revisión integral del contrato de ley de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República Mexicana. 15 de agosto. Registra el SAT la tasa de efectividad de juicios ganados en materia recaudatoria más baja en un primer semestre del año desde el 2018. Info Fiscal. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 91 años de cambiar realidades. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Un día como hoy, pero de 1883, nace Coco Chanel, diseñadora irreverente que se ha convertido en un ícono del mundo de la moda y del feminismo. Y en 1968, el rector de la UNAM, Javier Barro Sierra, encabeza una manifestación que reúne a más de 80,000 participantes para protestar por la violación a la autonomía universitaria. La pandemia de la COVID-19 ha derivado una emergencia sanitaria mundial, acompañada de una profunda crisis económica y social. Por tal motivo, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ha elaborado una serie de cápsulas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. ¿Cómo recuperar tu empresa? Hospital para Pymes. ¿Se puede reinventar una empresa? Hospital para Pymes. ¿Cómo encontrar nuevos modelos de negocios? Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. Mayores informes en hospitalparapymes@fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría unida, trabajando a distancia. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, regresamos a nuestro programa Consultorio Fiscal con la doctora Gloria Arellano, hablando de la disposición de recursos de la Afore. Y tenemos también pregunta de nuestro auditorio, Janet Aguilar nuevamente. Te referías hace ratos a una constancia, Gloria, y nos pregunta ella que si sería la constancia de semanas cotizadas o la constancia de vigencia de derechos, ya que la que más solicitan es la de vigencia de derechos. Sí, puede ser cualquiera de las dos. Las dos están realmente justificando. Ahí se ve claramente que no estás dado de alta en el Seguro Social, porque lo que pasa con la de vigencia de derechos tienen funciones distintas. La de vigencia de derechos lo único que dice es que siguen vigentes tus derechos, pero hay que recordar que esa vigencia de derechos se da en el momento en que el colaborador deja de laborar, tiene mínimo 12 meses y máximo un cuarto del tiempo cotizado para poder tener derecho a su pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez. Entonces ahí, aunque viene la fecha de la baja,
marca realmente el tiempo que tienes para poder solicitar la pensión. Entonces, aquí no dice exactamente si sigues o no activa, aunque de alguna manera puede servir, pero a mí me gusta más la constancia de semanas cotizadas, porque ahí claramente dice la fecha que la que está sacando, que podría ser el día de hoy, sacamos una el 19 de agosto, y dice que para el día 19 de agosto, mi último patrón fue Salvador Rotel, y que mi salario es tal, y que dice la fecha en la que me dieron de baja, y no se reactiva porque sigue estando de baja. Aunque al final del día les digo, los lineamientos de parte de la CONSAR no están solicitando esto. Yo se los pongo pues porque pues es un documento fehaciente de que no me han dado de alta otra vez, pero los lineamientos de la CONSAR dicen, basta con manifestar bajo protesta de decir verdad que aún está desempleado para que le den la siguiente mensualidad y la siguiente mensualidad, 6 mensualidades, y te dan la totalidad de lo que te corresponde, que en este caso es la cantidad menor entre 90 días de tu propio salario base de cotización de las últimas 250 semanas o las que tengas, o el 11.5% de tu subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ese es en el caso de que yo haya tenido 5 años. Pero, Gloria, correcto, pregunta, ¿qué pasa si tengo 3 años y 12 bimestres, que era el requisito, me dan 30 días de mi último salario, o el 10%, o 10 o más, perdón? Me equivoqué. Sí, es el 10, son 30 días de tu último salario base de cotización con un límite de 10 veces la UMA mensual. Así es. Ok, ¿qué pasa si yo me quedé sin trabajo por la pandemia en marzo? Estamos en agosto, me dieron el pago, esperé los 40 y tantos días, los 46 días, así es que por ahí de mediados, finales de abril hice el trámite, me hicieron el pago en abril o mayo, pero sigo sin trabajo. ¿Puedo volver a cobrar? ¿Puedo volver a hacer un retiro? Ya no, Salvador, tú ya te engolosinaste. No, pues es que me quedé sin trabajo, no me estoy engolosinando. O sea, me quedé sin trabajo y por la pandemia no lo encuentro. Yo lo entiendo que por la pandemia no lo encuentras, pero ya estás engolosinado. No, querido Salvador, no. Mira, el mismo artículo 191 de la Ley del Seguro Social dice que lo podrás volver a solicitar en 5 años. Así, querido amigo, póngase a buscar trabajo. O si no me pongo, ok, me puse a buscar trabajo, pero no he encontrado, entonces mejor voy a la Facultad de Contaduría y Administración, a Hospital para Pymes, que me ayuden en el Hospital para Pymes para ver qué negocio voy a poner yo y me vuelvo patrón, y pongo mi negocio porque pues no me puedo quedar así sin hacer nada. Pues también como patrón no creas que está tan fácil. No, tampoco está tan fácil, pero bueno, pues me tengo que autoemplear, y por eso la Facultad de Contaduría tiene ese programa de Hospital para Pymes para generar ideas que pues se puedan convertir en negocios. Marco Sánchez nos está preguntando, ¿en cuánto tiempo resuelve la Junta? Esto se refiere a la pregunta que hacías en el caso del fallecimiento. Sí, bueno, ahí está ahorita muy, muy complicado. Miren, ese procedimiento de designación de beneficiarios es un procedimiento muy rápido, porque realmente lo único que hace la Junta es poner en los estrados para ver si alguien está interesado y designarlo. En condiciones normales es un procedimiento que no tarda más de 6 meses. Sin embargo, queridos pues radioescuchas, ahorita tenemos un problema tremendísimo de que la Junta, la federal, acaba de abrir, creo que el 3 de agosto, pero las locales no han abierto, entonces sí puede ser un trámite, tienen un rezago bárbaro por tanta demanda laboral, que es el otro tema que ahorita vamos a platicar con ustedes, Salvador y yo, pero hay una cantidad bárbara de demandas laborales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que un trámite que pudo haber durado 6 meses, que es el promedio general de estos procedimientos, pues puede durar 2-3 años. Ahora, aquí hay
punto muy importante que no quiero dejar de comentarles. Miren, el saldo de la cuenta individual, la parte de IMSS y la parte de Infonavit, pueden retirarla en 10 años. Después de 10 años, prescribe a favor del IMSS y a favor del Infonavit los recursos. ¿Qué quiero decir? Para que no se me ponga nervioso. Sí, ya asustaste a muchos. Está mi celular vibrando con todas las preguntas que están llegando. No, tú tranquilo. Vamos a pensar, fíjate, que tienes derecho a la pensión de cesantía. Que brincos dieras, pero te falta mucho, hijo. Pero entonces, no tanto, pero bueno. Pero bueno, que tengas derecho a la pensión de cesantía, sacas tu pensión de cesantía, estás muy contento, te vas de viaje porque pues a celebrar los 60 años y la cesantía y lo que tú quieras. Y se te olvida que te dije, querido Salvador, tienes con la resolución, ve a solicitar el saldo que te corresponde de SAR del 92, 97, Infonavit del 92, 97, y se te olvida. Y entonces un buen día que te cambias de casa porque pues quieres vivir en un lugar pues más chiquito y más no sé, en Querétaro, qué sé yo, y empiezas a hacer el escombro y te encuentras la cuenta individual y dices, ay, pues si este dinero, si Gloria me había dicho que tenía que recogerlo, de una vez voy, porque ahorita con el cambio se me va a complicar, y ya pasaron fíjate, de la fecha en que te pensionaste por cesantía, pasaron 12 años, Salvador. Cuando tú vas a retirar el saldo que te correspondía, ya no tienes derecho. Esos recursos ya los tomó porque así corresponde legalmente el IMSS su parte y el Infonavit su parte. Y no hay juicio que llevar por ese asunto. Y esto que te comento, en tu caso, bueno, pues es así como coloquial, no sabes la de veces que lo he visto en las pensiones de viudez, porque pues a las señoras pues nadie les dice, nadie las apoya. Finalmente, pues las pensiones son imprescriptibles. Entonces, en algún momento escuchan un programa como el tuyo y entonces dicen, oye, no, pues sí, mi papá se murió hace muchos años, pero pues mi mamá nunca fue por la pensión de viudez. ¿Puede ir por su pensión de viudez? Por supuesto que sí. Prescribieron todos los años, menos el último de la pensión, y entonces escuchando dice, pues de una vez vamos por el dinero de la Afore. Si ya pasaron 10 años, ya prescribió su derecho. Wow. Ok, ese es un dato que nuestros amigos radioescuchas tienen que tener en cuenta para que no caigan en esta situación, ¿no? Correcto. Ok, Karina Morales nos pregunta que hizo un retiro por desempleo hace más de un año, pero sigue sin empleo, que si puede hacer otro retiro. Se parece a la pregunta que ya te había yo hecho. Así es, no, lamentablemente no puede hacerlo, tiene que acreditar no haber efectuado retiro durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de los retiros de recursos. O sea, pues si lo hizo hace año y medio, tiene que esperar 5 años. Ok, aquí hay otra. En este caso, 4. Así es, le faltan 4, pero 4 años sin empleo, pues ¿de qué va a vivir esos 4 años? Esperemos que no. Así es. Olda Lorenzo, buenas tardes, saludos a los mejores fiscalistas de México, gracias por el comentario. Ay, fíjate, Lorenzo, ¿qué te invitamos? ¡Qué bárbaro, tan lindo! Sí, claro. Una duda respecto de la pregunta de la señorita Azucena de recibir los recursos de la Afore de una persona fallecida. Si ella es la beneficiaria de los recursos, ¿tendría que pagar impuestos o la renta por la obtención de esos recursos? Pues la respuesta es sí. Sí, va a pagar impuestos o la renta. De Infonavit no, Infonavit está totalmente exento, pero de lo demás sí excede de 90 veces la UMA por año en que esté ahí la cuenta individual.
Así es. Esa es la parte de exención, 90 veces la UMA de los años que estén esos recursos en la cuenta individual, es decir, lo del 92, desde el 92 a la fecha. ¿Cuántos años son, contador? Del 92 a la fecha, mejor ya no me preguntes, son 28 claro, años. Yo porque soy abogada y me puedo dar el lujo. Así es. Son 28 años. 28, 90 veces la UMA, esas partes están exentas. Ok, fíjate que tengo una pregunta buenísima, y la verdad, quiero felicitar a Cristina del Carmen Ramos Ramírez por esta pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Ya me puse nerviosa. Fíjate, una vez que el trabajador vuelve a tener empleo, ¿puede devolver a la Afore el monto retirado por el desempleo? ¿Y cuál será el procedimiento a seguir si esto se puede? Qué buena pregunta. Tienes razón, Salvador. Cristina, es una preguntaza. Así es. Bueno, vamos por partes. La primera respuesta es sí, por supuesto que sí puede. No solamente puede, debe regresar esos recursos. ¿Y por qué les digo debe? Pues porque les comentábamos hace un momento que cuando el colaborador tiene esos recursos, pues le quitan semanas de cotización, que para la ley del 73 son semanas sumamente valiosas, y para la ley del 97 pues también pierde esas semanas. Entonces, el procedimiento de disposición de los recursos está contemplado en el artículo 198 de la Ley del Seguro Social. Se los vamos a decir rápido y luego les voy a poner un ejemplo para que vean lo sencillísimo que es y lo importante que es. Miren, la disposición al monto que tiene completa la cuenta individual se divide entre el número de semanas cotizadas que tiene el colaborador. Eso es lo que nos da. Es un monto acumulado por semana. Y después se toma el monto de la disposición, o sea, lo que se pidió, lo que le dieron, en este caso, pues lo mínimo 26,000 pesos, entre el monto acumulado por semana, y ese nos da el número de semanas retiradas. Y entonces, lo único que hacemos es tomamos el número de semanas cotizadas hasta antes de la disposición, entre el número de semanas retiradas, y nos da el número de semanas con las que contamos. Vamos a poner un ejemplo de los que me gustan, no de los que le gustan al contador, pero yo como soy abogada me gustan ejemplitos sencillitos. Vamos a pensar un trabajador. ¿Qué fama me haces, amiga? ¿Qué fama me haces? Pues es que ya te conozco, pues no trabajamos muchas cosas juntos y veo ahí unas cosas numéricas que digo, Dios mío, qué bueno que soy abogada. Pero vamos a ver, este ejemplo que voy a poner es muy sencillito para que no nos compliquemos. Tenemos el trabajador tiene en su cuenta individual, háganlo ustedes con sus números para que vean qué interesante y qué sencillo es y qué importante es. Fíjense, tiene en su cuenta individual 200,000 pesos, ¿ok? Cotizadas tiene 1,000 semanas y efectúa una disposición de 20,000 pesos, para que la doctora no se nos complique. El número de semanas que va a tener después de efectuar la disposición son 900. ¿Por qué? Radio escucha, son 200,000, que es lo que tiene en la cuenta individual. Entre 1,000, que son las semanas cotizadas, nos da 200. 20,000 pesos, que es lo que pidió, entre 200, que es el resultado anterior, nos da 100. 1,000 semanas que tenía menos 100 que le quitaron, 900. Ándele, contador, ya me pone 10 en mi examen. Exacto. 900 semanas. ¿Ven qué sencillo? Pero qué importante saberlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, número uno, pues sí, tomar su artículo 198. Cuando vean la disposición de semanas, tomar el artículo 198, que dice exactamente lo que les acabamos de comentar. Ver que les estén quitando las semanas que corresponde. Generalmente no he visto errores, pero bueno, más vale tener la certeza. Y en la medida de lo posible, y antes de que se pensionen, hay que regresar a la Afore y decirle, aquí están los 20,000 pesos. Una cosa importantísima, sin intereses, sin actualizaciones, sin nada. Nos prestaron 20,000, aquí están los 20,000 y
verificar en la constancia de semanas cotizadas, más o menos en 2 meses, que aparezcan mis 1,000 semanas que tenía yo antes de la disposición de estos recursos. ¿Me di a entender, contador? No, quedó clarísimo. Ejemplo, efectivamente, estilo abogada, estilo la doctora Gloria, no estilo Salvador Rotter. Pero bueno, mira, tengo otra pregunta muy buena. Azucena Muñoz, que ya nos había hecho una pregunta, continúa sobre sus preguntas. Sí. La demanda a la Junta de Conciliación la hace la viuda del trabajador y no hay otra situación que reclamar ante el IMSS si el trabajador falleció por COVID. Sí, vamos por partes. Hay varias cosas que solicitar. A ver, si falleció por COVID o por cualquier situación, la viuda tiene derecho a solicitar la pensión de viudez. Esto donde se hace en la unidad médica del IMSS, en el área de pensiones, lleva, por supuesto, fíjense que ahora por el tema del COVID, no es necesario que, tiene que llevar el acta de defunción, el acta de nacimiento de ella, del señor, su CURP, su número de seguro social, etc. Eso es por un lado. Con esta resolución no necesita hacer ninguna demanda, ya nada más va a la AFORE, le van a devolver el SAR del 92, del 97, Infonavit del 92, 97. Además, puede acudir al área también en la unidad médica a que le entreguen la ayuda por defunción, que son 2 meses, pero ahí no necesita llevar el acta de defunción, sino simplemente llevar el acta el acta que le da el médico de que falleció por COVID, con ese es suficiente. Y si llevaron al colaborador a los velatorios del IMSS, ahí ya tienen autorización por este caso específico de COVID, que el simple convenio que tienen con los velatorios sirva como gastos administrativos. Entonces les dan directamente esta ayuda a los velatorios para que ya no se compliquen tanto los trabajadores. Ese sería los derechos que tendría la viuda. Ok, fíjate que con lo que estás diciendo, el comentario que voy a hacer se oye muy feo, me está enchinando la piel nada más de pensar lo que voy a decir, pero con lo que estás diciendo, pues tristemente si alguien nos está escuchando y algún familiar que está cotizando en el Seguro Social fallece, pues que lo lleven a los velatorios, fallece en el Seguro Social y está cotizando, que lo lleven a los velatorios del Seguro Social para que se agilice sus trámites. Qué feo comentario acabo de hacer, pero bueno, ¿no? Así es, pero sí, es importante, es lo mejor porque ahí agilizan mucho los trámites y resuelven ese tema y ya después se van al tema de la pensión de viudez. Ok, tengo varias preguntas interesantes que están haciendo nuestros amigos radioescuchas, pero voy a una pequeña pausa y continúo. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Peligro de usar glifosato. El glifosato es un herbicida muy tóxico. Está probado que provoca daños a la salud humana y afecta al medio ambiente. También provoca muerte en la fauna donde se usa el químico y se disuelve en mantos freáticos que de esta manera vuelven a las personas que consumen el agua contaminada por el agroquímico. En México hay una reciente discusión para prohibir el uso del glifosato para fines agrícolas. Hay defensores y opositores. Fue la empresa Monsanto quien patentó el uso del herbicida desde 1974, aunque ya sabía que era muy tóxico por las investigaciones de la propia empresa.
Recientemente Monsanto fue adquirida por Bayer, quien sigue impulsando el uso masivo del herbicida a nivel mundial. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró, con base en una investigación multidisciplinaria, que el glifosato es cancerígeno y que afecta a animales y a seres humanos, razón por la que muchos países dejaron de utilizar el herbicida agrotóxico. En diversas partes del mundo, incluyendo México, se han encontrado evidencias de los males causados por el glifosato. Señalo un ejemplo del país. De acuerdo con una nota de La Jornada, en 2016 en Jopelchen, Campeche, se estudiaron muestras de orina y sangre de habitantes y el resultado arrojó residuos de glifosato en 99% de los casos. También en Jalisco, en el Mentidero, municipio de Autlán, se detectó el agrotóxico en orina de niños, indicó Jesús Simón Zamora. Los que están a favor del uso del glifosato señalan que no hay suficiente evidencia científica de que sea cancerígeno y su uso ayuda a incrementar la productividad del campo. Los que están en contra de su uso señalan que sí hay diferentes alternativas para aplicar en la agricultura, como bioinsumos que son amigables con el medio ambiente. Es decir, sí hay muchas alternativas sustentables. Dentro de las alternativas al uso del glifosato, señalamos el uso de insumos biológicos como fertilizantes mejorados con residuos de cosechas como la de maíz, caña de azúcar, sorgo, arroz y otros. Es importante considerar las aportaciones de la economía circular, utilizando más y de mejor manera los productos excedentes del propio campo. El Consejo Mexicano de Agrobiotecnología, Comabio, señala que es necesario cambiar el modelo de producción agrícola actual basado en el uso de agroquímicos, ya que es un modelo insostenible por una agricultura más eficiente, rentable y sustentable. En estos momentos de pandemia, donde se ha demostrado que muchos mexicanos somos vulnerables por la mala o pésima alimentación, debida no solo a los malos hábitos alimenticios, sino a la apabullante publicidad y comercialización de productos chatarra, es necesario modificar el modelo agroalimentario del país, buscando que sea sustentable y que contribuya tanto a la seguridad alimentaria como a la soberanía alimentaria. El titular de la Semarnat señala: la gran batalla es hoy, soberanía alimentaria mediante sistemas agroindustriales, agronegocios o por sistemas agroecológicos con producción sana de alimentos, o con la vida o contra ella. Yo estoy a favor de una agricultura sustentable con base en la diversidad cultural de las diversas regiones del país, apoyando sistemas campesinos de producción de alimentos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los propios campesinos y que no perjudiquen la naturaleza. Ejemplos hay muchos. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Fiscalista mata carita. ¿O qué? ¿No? Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Totalmente de acuerdo con el comentario. Fiscalista mata carita. Pero bueno, pero si es fiscalista y carita, pues qué mejor, ¿no? Gloria, tengo aquí también una pregunta de Eri Hernández. Buen día, mi papá tiene una duda y es la siguiente. Dejó de cotizar 4 años y solicitó al IMSS un retiro de Afore por desempleo y le descontaron sus semanas correspondientes. Pero actualmente está cotizando al IMSS. ¿Puede hacer aportaciones voluntarias para recuperar las semanas descontadas y cómo lo puede hacer? No, sí puede hacer aportaciones voluntarias, pero para hacer aportación, a ver, lo que le conviene hacer sin lugar a dudas es buscar cuál fue la cantidad o acudir directamente a su Afore para que le digan la cantidad que le prestaron y esa misma cantidad devolverla
ahí mismo en la Afore tienen ya el procedimiento para que devuelvan y le regresan todas sus semanas cotizadas, porque si no, o sea, son semanas muy valiosas, ¿eh? Claro. He visto 3, 4 años perdidos por este tema. Entonces, y lo más interesante es que, fíjate, se lo prestaron hace 4 años, no ha generado intereses, no ha generado recargos, nada. Entonces está sensacional, porque si lo hace por aportaciones voluntarias directamente a la Afore, no va a aplicar al beneficio de las semanas. Así es. Y si lo hace en la modalidad 40, pues sí, ahí va a acrecentar la pensión, pero yo lo recomendaría que entre en la modalidad 40, que crezca la pensión, pero que al mismo tiempo haga el pago de la ayuda para desempleo que le hicieron. Y si no lo hace ahorita, no importa, mientras lo haga antes de que se vaya a pensionar. Así es, y fíjate que por ahí encontré una pregunta que nos estaban haciendo. ¿Hay algún plazo para devolverlo? Y quiero suponer que es una persona que, déjame poner el caso complementando esa pregunta, que sea una persona que entró a trabajar a los 18 años, hoy tiene 23, 24 años, toma la ayuda por desempleo, pero pues no sé cuántas semanas le hayan quitado, pero pues se va a jubilar a los 60 o 65 años, van a haber pasado 30 y tantos años. Puede de todas maneras. No hay plazo. No hay plazo. En el caso sobre todo de la gente que se pensiona con la ley del 73, pues mientras más pronto mejor, pero en el resto no existe plazo para devolución. Cuando cuenten con el recurso y lo quieran hacer, lo pueden devolver. Ok, José Ramón Rodríguez nos preguntan, dice que si solo tiene 400 semanas de cotización y hace 10 años que dejó de trabajar y ya cumplió 60 años, ¿puede retirar el saldo de su Afore? Sí puede, no se lo recomiendo definitivamente. ¿Y por qué sí puede? Pues porque va a ir, tiene 500 semanas, ¿verdad, Salvador? 400. 400 y ¿cuántos? Dice que tiene 400 semanas de cotización, ya hace 10 años dejó de trabajar y ya cumplió 60 años. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos por partes. Número 1, él tenía un periodo de conservación de derechos a partir de su baja de 2 años. Entonces, pues 10 años ya perdió la conservación de derechos. Puede, sí, acudir al IMSS a solicitar su pensión de cesantía, se la van a negar y con esa negativa puede ir directamente a la Afore a que le den la totalidad de su, la totalidad de la cuenta individual. No es lo que le estoy recomendando, es lo que estoy contestando. Mi recomendación sería reactivar esa cuenta e incrementarla para obtener una mejor pensión. ¿Que trabaje por lo menos 2 años? Así es, que trabajara un año con un año y después entrara un año en la modalidad 40, Salvador, con el mayor salario posible para incrementar la pensión y no desesperarse, porque si retira el saldo de la cuenta individual, ya es imposible que consiga pensión después. Así es. Ok. Hilda Zavala nos dice, buenas tardes, trabaja como profesora de una escuela pública, tiene unos estados de cuenta del SAR del año 2007, de una institución, de una Afore. Acudí a esa Afore, pero me dijeron que ellos solo la administraban, que cómo puede recuperar ese dinero que tenía ahorrado. Bueno, como ella está ahorita vigente, entonces lo que habrá que ver, como ya está en ISSSTE, habrá que ver qué eligió, si cuentas individuales o el 10º transitorio. De todos modos, mi recomendación sería, si fue en el 10º transitorio, sobre todo, pasarse a pensioniste y solicitar la transferencia de esos recursos, para que cuando cumpla los requisitos, pues ya le den la totalidad de la cuenta individual, para que no se pierdan, porque si los deja ahí, pues se van a perder. Entonces mejor hacer la transferencia directo a pensionistas, seguir cotizando para obtener su pensión en el esquema de ISSSTE y ya después, como el saldo ya está ahí, retirar la totalidad. Así es. El licenciado Felipe Rosiles nos pregunta que qué pruebas debe acompañar para el reconocimiento de beneficiario.
Claro, el reconocimiento de beneficiarios, la prueba, hay dos pruebas muy importantes. La más importante es el testamento. Si hubiera testamento, está excelente. Si no hubiera testamento, en principio los beneficiarios legales son la esposa, y entonces pues la demostración del acta de matrimonio. Si no hubiera esposa, los hijos, que aunque sean ya mayores de 25 años, si no tuvieran derecho a una pensión, pues con las actas de nacimiento pueden demostrar que son hijos de esa persona. Y si no hubiera ni hijos, ni los padres, por supuesto, padres o abuelos que dependen, aquí no importa si dependen o no económicamente, tienen derecho las actas de nacimiento. Si no hubiera, pues entonces primos, tíos, o sea, gente cercana que estuviera interesado, o en el caso de que haya concubinato, un acta del juez de lo familiar determinando el concubinato, ¿no? Todos los documentos que de alguna manera acrediten la cercanía o la relación con la persona fallecida. Gracias, fíjate que siempre será un testamento, lo mejor es un testamento. En septiembre es el mes de que los notarios, ¿te acuerdas, Salvador? Así que es. Dan Así es, dentro de 8 días, de hecho, empezamos a tocar ese tema aquí en el consultorio fiscal. Es una cosa muy, muy buena, hay que hacer testamento, no importa que seamos jóvenes y bellos como Salvador y yo. Así es, hay que hacer testamento. Hay que hacer testamento. Así es, y escuchen el programa dentro de 8 días, precisamente habla de eso, de una muy buena recomendación de la doctora Gloria Arellano. Edith Pérez, ¿cuál es el procedimiento? Creo que lo habías dicho, pero valdría la pena puntualizarlo. ¿Cuál es el procedimiento para recuperar el saldo del Afore de un familiar fallecido si ella es la beneficiaria y está estipulado en el testamento? Entonces es mucho más rápido. Yo le recomendaría acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que los apoyen y presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de designación de beneficiarios. Para que ya con el testamento, lo único que va a hacer en la Junta de Conciliación es acreditarlo y de inmediato, eso es todavía más rápido, le van a otorgar la posibilidad de que la Afore le entregue la totalidad de la cuenta individual. También es importante contar con un estado de cuenta reciente para saber qué es exactamente lo que se está solicitando. Aquí tengo otra súper pregunta, muy, muy buena pregunta. Me están preguntando que qué pasa si la persona se quedó sin empleo, pero no ha decidido, no ha seleccionado Afore. Lleva trabajando 3, 5 años, pero pues por desidia no ha decidido cuál va a ser su Afore. No se agobien, no pasa absolutamente nada. Le recomiendo, por favor, entrar a la página de internet del SAR, que es www.mediosar.com.mx, y con su número de seguro social, ahí le van a decir exactamente en qué Afore está. No importa que usted no haya designado, tiene una Afore designada seguro. Entonces, de esa manera puede iniciar el trámite. No hay más que entrar en la página de la CONSAR y con su número de seguro social, y ahí ya va a aparecer en qué Afore tiene que acudir a la Afore esto es muy importante, para abrir el expediente electrónico y poder realizar el trámite de retiro para ayuda de desempleo. Perfecto. Alejandra Reyes dice que su yerno dejó de cotizar en el IMSS, que si puede solicitar en la Afore el retiro de los fondos, pero no nos dice si sigue trabajando o no. Bueno, si no está trabajando y todavía no está en alguno de los supuestos, es decir, si no tiene 60 años, no puede retirar los fondos, a menos que se haya muerto. Y la otra opción es el retiro de ayuda para desempleo. Si no está trabajando, por supuesto que puede acudir a recibir. Ok. De Edith Pérez, una pregunta más para poder ir a un corte después de la respuesta de esta pregunta. Dice que si existe algún plazo para reclamar el saldo de la Afore de un familiar fallecido. Sí, 10 años. 10 años a partir del fallecimiento del familiar. Okay. Después de 10 años ya no le van a regresar nada. Ok, vamos a un corte y regresamos.
Consultorio Fiscal Radio. En su edición 744, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer tema, María Asensio Morales Ramírez examina puntual y oportunamente el reciente anuncio de las autoridades sobre un acuerdo de reforma para el fortalecimiento del sistema de pensiones, sus antecedentes, propuestas y problemáticas. Por su parte, José Alfredo Zaragoza Buendía nos presenta un estudio detallado y esquemático de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Mientras que en la sección que tenemos durante la contingencia, encontramos una muy oportuna colaboración de Miguel Ángel Suárez Amador, quien analiza si dentro del marco derivado por el COVID-19, los accidentes sufridos por los trabajadores en el hogar o un espacio diferente al centro de labores deben considerarse accidentes de trabajo y producir las consecuencias laborales, fiscales y de seguridad social. Adicionalmente, se incluyen artículos sobre los más recientes acuerdos del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la transferencia del total de gastos de funeral por servicios en velatorios IMSS y el reconocimiento del riesgo de trabajo por COVID-19 en trabajadores en el periodo de contingencia. Un estudio sobre la relevancia de las elasticidades de mercado ante el proyecto de reforma a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, considerando las 3 acciones principales propuestas y otros temas como el uso, actualización y características actuales de la contraseña y la e-firma, y el de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta ocasión en materia de sueldos y salarios, y sus obligaciones laborales y fiscales. Estos y otros temas de gran interés en el número 744 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz o en WhatsApp 5578-3696-17. Déjanos tu nombre, número telefónico y dirección. Invertir para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, regresamos después de este último corte. Me queda muy poco tiempo. Quisiera hacerte un par de preguntas, Gloria, y agradecer todas las felicitaciones que nos están mandando. Nos pregunta Karen Rodríguez, ¿la devolución de la ayuda por desempleo debe ser en una sola exhibición? Sí, siempre y cuando estés en el supuesto A, es decir, que tengas en tu cuenta individual menos de 3 años de estar abierta y mínimo 12 bimestres de cotización. Ahí te van a dar en una sola exhibición 30 días de tu último salario base de cotización con límite de... No, pero la pregunta va si al momento de devolverlo, cuando yo lo devuelvo... Sí. De devolución, perdón. Sí, completito. Eso es bien importante pregunta. En una sola exhibición. En ambos casos. En ambos casos, así es, en una sola exhibición. Sí.
Ok, y por último, la última pregunta, que si se puede tramitar la pensión de un trabajador, el trabajador ya renunció, pero la empresa no lo quiere dar de baja. No he escuchado esta situación, pero bueno, muy buena pregunta. Sí, es muy común, sabes que es muy común porque seguramente ese trabajador demandó a la empresa. Pero dice que el trabajador renunció. Dice que renunció. Dice, se puede tramitar la pensión si el trabajador es quien renunció porque la empresa no lo quiere dar de baja. Ay, qué raro, entonces sí está rarísimo, porque yo conozco varios casos, pero son que el trabajador demandó y entonces está el proceso de demanda y entonces no los quieren dar de baja. Aquí la respuesta es no. Es indispensable la baja de parte del patrón. Hay que ir a hablar con el patrón y digo, yo pensaría que a lo mejor hay demanda, pero si, como nos comenta nuestro radioescucha, él renunció, pues entonces hay que hablar con el patrón y decirle que es inentendible esta situación, porque lamentablemente solamente el patrón, única y exclusivamente, puede darlo de baja para que él pueda iniciar su trámite de pensión o de ayuda para desempleo o cualquier trámite que quisiera hacer. Qué rareza. Sí, está muy raro, muy raro. Se quedaron algunas preguntas en el tintero, trataremos de respondérselas a los radioescuchas nosotros por Facebook. Te agradezco mucho, muchas gracias por todos tus comentarios, gracias por permitirnos entrevistarte el día de hoy para que pues aclararas muchas cosas para nuestros amigos, porque con esta situación, créeme que se está presentando mucho esto. Así es, querido Salvador, para mí es un placer poder estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación. Así es, eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de previsión patrimonial. Si te perdiste el inicio de este programa o quieres conocer más contenidos audiovisuales de la facultad, te invitamos a que consultes la siguiente dirección: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM Videos en Internet. Esta fue una producción en la dirección, de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Erika Hernández, Nelcy Quintal, Úrsula Jara, Tania Linares, Alma Villegas, Alan Torres, Eduardo Peña, Jesús Moreno, Sergio Martínez y Netzahualcóyotl Jara. Se despide su amigo Salvador Roterao Banel. Hasta la próxima, buen provecho y recuerde, la Facultad de Contaduría y Administración trabajando a distancia. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración UNAM. 91 años de cambiar realidades.